El 30 de julio de 2024 apareció este post en Reddit. Un usuario estadounidense de tan solo 20 años nos está contando que ha invertido $700.000 en acciones de Intel. Ahí es nada. De los 800.000 que ha recibido de la herencia que le dejó su abuela meses atrás. Según él, esto es una apuesta segurísima, sobre todo para invertir a largo plazo. Y además nos deja escritas diversas razones. La primera de todas, Intel está ampliando sus fundiciones de chips en Estados Unidos y además también tiene planes para hacerlo en Europa. Segunda, debido a los conflictos entre Taiwán y China, podría ser que AMD y Nvidia en el futuro se vean obligados a fabricar chips con el equipo azul. Tercera, Intel va a sacar Gaudi 3, una tarjeta gráfica especialmente desarrollada para inteligencia artificial. Y luego nos deja algunas más como que está invirtiendo mucho en I+D, recibiendo ayuda de gobiernos, etc. Vamos, que tiene una confianza al 100% en los azules. Y otra cosa que leemos en el post es que, por supuesto, esto lo ha decidido él, y recordemos, tiene 20 años y sus padres no saben absolutamente nada. Bueno, pues para sorpresa de absolutamente nadie, todo esto salió mal, y ni tan solamente 24 horas después, las acciones de Intel sufrieron este tremendo desplome. Una caída que las dejó al mismo valor que estaban en el año 1997. O sea, totalmente catastrófico. Bueno, realmente nada nuevo bajo el sol, ¿no? Un chaval joven en internet dándonos una super masterclass de lo que es el dominio financiero y la cosa no acaba muy bien. Es más, estos posts, contando cómo manejan sus herencias millonarias, son casi un subgénero dentro de Reddit. Pero el de nuestro joven inversor, por lo que sea, se hizo viral, ya que hizo su mega apuesta justo horas antes del colapso total de Intel. La verdad es que tuvo un timing terriblemente perfecto. Y como veis, me he vestido con el traje regional de Estados Unidos para contaros esta historia. Así que agarraros porque vamos a ver lo fundamental que llevó a Intel a su caída. Y además vamos a comparar las previsiones del chaval de Reddit con la realidad. Y para que entendamos mejor cómo de ruinosa fue su inversión, al final del vídeo vamos a calcular lo que perdió en estas fatídicas primeras 24 horas. Así que vámonos con la primera previsión. El desastre de las Foundry. Nuestro amigo, el inversor de Reddit, confiaba mucho en las nuevas Foundry de Intel. Nuevos procesos de fabricación, nuevas fabs en Europa y en Estados Unidos. Bueno, pues sintiéndolo mucho, este ha sido el principal problema que ha llevado a Intel a este punto. Y además es un problema que aún arrastran. Pero para comprenderlo bien necesitamos saber qué es una Foundry y su función. Así que vamos a verlo poco a poco. Estoy seguro de que has oído alguna vez que los chips se fabrican con arena. Bueno, esto técnicamente no es correcto del todo, ya que realmente se usa silicio ultra purificado al 99,9999%. Sí, lo has oído bien, 4 nueves a la derecha de la coma. A este material también se le apoda el oro digital, ya que como podrás intuir es muy caro y complejo de producir. Este ultrasilicio, término que me acabo de inventar ahora mismo, ¿vale? Pero que está guapísimo, se funde en forma de lingotes, para después cortarlos y de ahí sacar las obleas o wafers. Pues justo estas wafers son la materia prima con la que se trabaja en una foundry, que vendría a ser la fábrica de chips o fundición de procesadores, la que más os guste, vamos. Ya que en estas finas láminas de silicio es donde unas máquinas especiales, que vamos a comentar un poquito más adelante, imprimen los chips, con una luz que erosiona la superficie creando así los patrones de transistores y demás partes microscópicas de una CPU. Esto obviamente es mucho más complejo de lo que acabo de comentar ahora y realmente puede que lo veamos en otro vídeo. Si os interesa, ya sabéis, lo podéis dejar en los comentarios. Por dentro de estas fabs, Intel crea sus procesadores y además otros chips, ya que los azules no solamente viven de hacer CPUs, fabrican tarjetas de red, controladoras Bluetooth, chips de sonido, tarjetas gráficas o incluso las aceleradoras de IA, que veremos también más adelante. Y realmente alguna cosita más incluso. Pues como estamos viendo, chips para todo tipo de hardware, que luego además no solamente usan en los productos de Intel. Estos chips se venden a otras empresas. Bien, pues estas fundiciones, como veis, son ultra importantes y hay que ir mejorándolas y evolucionándolas para que los chips que salgan de ellas estén siempre a la vanguardia. Pues aquí es donde más problemas están teniendo, ya que se quedaron atascados varios años en un proceso de fabricación de 14 nanómetros. Y hoy en día están atascados en el de 10 nanómetros. Y aquí tenemos que parar un momentito para explicar bien esto último, ya que es súper importante para comprender cómo Intel ha llegado a casi desaparecer como empresa. Aquí un poquito de tranquilidad, ya que realmente no voy a enredarme mucho, vamos a ir al grano de silicio.
Un procesador está formado por transistores, que son la unidad básica de funcionamiento del mismo. Sería como las neuronas que tenemos en nuestro cerebro. Y el proceso de fabricación nos indica la distancia y tamaño de estos transistores. Y el proceso de fabricación se mide en nanómetros. Un nanómetro es igual a la 1000 millonésima parte de un metro, o sea, muy pequeño. Y a más pequeño este número, 14, 10, 7 nanómetros, los transistores son más pequeños y esto a priori podríamos pensar que no es muy relevante o incluso podría ser malo, ya que parece que va a ser más complejo, va a ser más difícil de fabricar y puede ser incluso peor. Bueno, pues realmente al ir bajando de tamaño conseguimos unos efectos positivos increíbles. El primero sería que entren más transistores en el mismo espacio del chip, lo que le daría más potencia al tener más de estos transistores y así aumentar el poder de cálculo de la CPU. Sería como más neuronas te darían más inteligencia. El segundo sería la densidad. En procesos más pequeños nos entran más chips dentro de la misma aula de silicio, con lo que aumentamos la rentabilidad. Este, por lo que sea, y podéis intuir, es realmente muy importante. Y el tercero, se consume menos energía eléctrica al tener que recorrer menos tramo dentro del chip, ya que las carreteritas por donde se mueven son más pequeñas y cortas. Esto además provoca que se calienten menos los chips, algo muy importante para no acabar fabricando auténticas tostadoras. Y en general, bajar el proceso de fabricación hace que estos chips sean más rápidos, aumentando también los famosos megahercios. Bueno, como acabamos de ver, tener una foundry actualizada con procesos de fabricación punteros, sobre todo en bajos nanómetros, es clave, ¿vale? Y durante muchos años realmente Intel fue la líder en todo esto. Y ahora llegados a este punto vamos a hacer un pequeño disclaimer. Antiguamente los nanómetros de un proceso de fabricación sí que nos decían exactamente la medida de los transistores. Hoy en día esto realmente ha cambiado y hay más marketing en el nombre que medida real. Pero aún así nos sigue valiendo perfectamente para poder ver y comparar unos procesos con otros, aunque solamente dentro de lo que sería la misma empresa. No podemos comparar los de Intel con los de otros directamente, porque aquí sí que ya se nos van un poquito los números. Y ahora ya podemos seguir. Sabiendo todo esto, vamos a revisar esta tabla donde vemos cómo se atascaron de 2015 hasta 2019-2020 en los 14 nanómetros. Y ahí lograron pasar a los 10 nanómetros. Esto fue debido a que no consiguieron implantar estos procesos litográficos más pequeños con éxito, cosa que se hizo su competencia AMD con la empresa que le crea los chips, la Foundry TSMC. Efectivamente, su competidora AMD no tiene fundiciones propias, lo que se le llama una fabless. Por eso usan a TSMC, que es Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. La verdad que es un nombre que no deja ninguna duda ni dónde están ni a qué se dedican. Y en esta última fundición también fabrican casi todos sus chips otros competidores como Nvidia, Apple, Qualcomm y demás. De ahí realmente es donde sale que la cuota de mercado de estos taiwaneses sea del 60%. Una auténtica barbaridad. Pero aquí aún hay otra vuelta. Intel y TSMC tienen acceso a las mismas máquinas para sus fabs, ya que la tecnología que se usa para fotolitografía es ultra compleja, cara y lenta de desarrollar. Y esta se la provee la empresa neerlandesa ASML, que tiene un monopolio natural en este mercado. Exacto, la máquina con la que dibujan los chips en la wafer de silicio ultra puro no es ni de Intel, ni de AMD, ni de TSMC. Se la tienen que comprar a ASML y según el modelo de máquina puedes acceder a 14 nanómetros, 7 nanómetros, 6 nanómetros o menos. Bueno, ya vais por donde voy viendo. Y ahora es muy probable que estés pensando, bueno, pues porque Intel no le compra estas máquinas más modernas a ASML, las pone ahí, las enchufa a trabajar, ¿no? Problema listo, problema resuelto, ¿no? Bueno, pues porque esto ya lo han hecho. Intel es un muy buen cliente de los neerlandeses, pero hacer que estas máquinas de fotolitografía funcionen es extremadamente complejo, además de costoso en tiempo, o sea, no es enchufarlas, ponerlas en marcha y ya lo tienes listo. Esto realmente, si os interesa, se podría explicar también en otro vídeo, ¿vale? Me lo dejéis en los comentarios. Ya sé que se está llenando esto de futuros vídeos, pero bueno, es lo que hay. Son temas complejos y se pueden ramificar mucho. Pues por ahora no han conseguido nada más que llegar a los 10 nanómetros estables, de muy buena calidad, eso sí, pero están teniendo pendiente bajar hasta los 6, 4 o 2 nanómetros o menos que ya están usando de manera activa en TSMC. Y como ya vais viendo, esto es un desastre de proporciones herético gargantuescas, o sea, tienen un montón de máquinas carísimas, ojo que estamos hablando de que cada una vale unos 200, 300 millones de dólares, con su corte de ingenieros que precisamente no cobran poco, y luego además gasto de materiales y demás. ¿Y haciendo el qué? Pues wafers pochas de chips medio rotos que no sirven para absolutamente nada. Bueno, pero es que aquí no acaba el drama. Viendo que el tema de fabricar sus chips in-house no funcionaba, lo resolvieron de la manera más sencilla, pidiendo auxilio a TSMC. Exactamente, se fueron a fabricar donde su competencia. Y por ejemplo, los Core Ultra 9 285K están tostados
en el proceso de fabricación de 3 nanómetros de TSMC, que además por desgracia no es el más puntero de los taiwaneses, ya que este queda reservado a su socio estrella, Apple. Y esto crea un problema muy grande, que es que a la hora de vender esta CPU, parte de la ganancia se vaya al fabricante del chips, que en este caso no es Intel, es TSMC, que tiene que estar ahora mismo, vamos, dando palmas. Intel, como os podéis imaginar, no tanto. Y obviamente todo esto que hemos estado comentando no es algo que desde Intel hiciera público. Nos hemos ido enterando poco a poco y sobre todo después del batacazo que se dieron. Y ahora vamos a seguir avanzando en los motivos que provocaron la caída de Intel, pero que realmente están muy ligados a lo que acabamos de ver. Y el segundo es la pérdida del tren de la inteligencia artificial. Como vimos al inicio, uno de los motivos para invertir fuerte en Intel era su nueva gama de GPUs dedicadas exclusivamente para inteligencia artificial, que se llaman Gaudi 3. Y otra vez aquí nuestro joven inversor de herencias millonarias no podía haber estado más equivocado. Esta parte va a ser un poco menos costosa de resolverla, ya que para pena de Intel todo ha sido mucho más rápido, pero aún así vamos a darle un poquito de cariño y contexto. Seguro que estáis al tanto de que ChatGPT, Gemini, Cloud, Apple Intelligence y demás inteligencias artificiales. Bueno, pues prácticamente todos los cálculos para que funcionen o se entrenen se hacen en granjas gigantes de tarjetas gráficas especiales de la marca Nvidia. Sí, exactamente, la misma que fabrica las tarjetas gráficas GeForce. O sea que estamos hablando casi del 100% del mercado, un dominio bestial de los verdes. También hay que comentar que AMD tiene un poquito de juego aquí con sus tarjetas gráficas AMD Instinct, pero por ahora tienen un impacto anecdótico. ¿Y esto para Nvidia en qué se traduce? Pues muy sencillo, stonks. Pero los stonks más locos de la historia. Esta gráfica volvería loco a Warren Buffett. Hagamos un ejercicio de imaginación. Si en el año 2020 una acción de Nvidia valía $5,89 y a mediados de 2025 están a $180, el incremento es de, atención, 2.953%. O sea, es que no tiene ningún sentido. Bueno, en realidad sí, ¿vale? Esto equivale a que la acción se multiplicó por 30. Una barbaridad, vamos, una locura. Y esto está provocado por tener a todas las empresas tech del mundo comprando tus GPUs para montar sus centros de datos para así poder entrenar y mover estas inteligencias artificiales, gastando millones y millones de dólares e impulsando así a Nvidia, vamos a ser la empresa más valiosa del mundo. Y además llegando a ser la primera en superar los 4 billones en capitalización de mercado. Una auténtica barbaridad y que además cada vez que lo miras la han superado. Y te preguntarás, ¿dónde tenemos a Intel situado en esta historia? Pues en ningún sitio. O sea, han diseñado, han fabricado estas GPUs especiales para inteligencia artificial y nadie las ha comprado. Aunque yo realmente creo que por solamente el nombre, acelerador de inteligencia artificial Gaudi 3, que está bastante guapardo, tendrían que vender alguna, ¿vale? Yo creo que incluso si me la regalaran la aceptaría. Bueno, pues este evento, esta pérdida del tren de la inteligencia artificial, provocó aún más desgaste en las arcas de Intel, ya que estos chips hay que diseñarlos, testearlos, fabricarlos y además los están fabricando en TSMC. Y todo esto son un montón de años de trabajo, lo que equivale a un montón de dinero perdido que los azules no han podido orientar a tener buenos beneficios. Y además esto es un daño colateral a la imagen de marca de la empresa, ya que al fallar esta a la entrada de la inteligencia artificial, que recordemos que esto es tier S de todos los accionistas locos, daña muchísimo la imagen. Y si comparamos lo sucedido con la idea original de la inversión de nuestro amigo en Reddit, otra vez tenemos que se dio en el dedo y no dio en ningún momento en el clavo. Y aquí ya nos vamos a meter en el tercer motivo, la competencia feroz con AMD. Bueno, y aquí ya llegamos a la última parte, las previsiones que tenía nuestro joven inversor, que recordemos eran que las nuevas fabs de Intel estarían funcionando en procesos más bajos para así poder competir mejor contra AMD. O ojo, incluso que estos contrataran a los azules para fabricar sus chips, quitándole así mercado a TSMC, que es competidora en el negocio de las fabs. Bueno, pues aquí otra vez ha sido todo lo contrario. Y ya hemos visto que parte del éxito del equipo rojo contra Intel es haber pasado de GlobalFoundries, su anterior fundición, a pasar con TSMC. Y justo además en el momento adecuado, con la salida al mercado de sus procesadores estrella Ryzen. Procesadores que fueron creados para tener más núcleos, potencia y eficiencia que los Intel. Y el punto más importante, ser más económico. Recordemos que Intel venía de ser durante un montón de años la líder indiscutible en el mercado de CPUs de consumo, tanto para domicilio, servidores y todo. Y AMD aquí poco a poco, generación a generación, fue mejorando sus procesadores usando cada vez mejores procesos de fabricación de TSMC. Y aquí tenemos a Intel, que estaba atascada en sus propias foundries en los procesos de fabricación de 14 nanómetros
Esto, si estáis un poquito metidos en el mundillo, os sonará que era un meme muy recurrente. Y si queréis saber un poquito más de esta batalla, os recomiendo también mi vídeo de cómo Microsoft intentó salvar a Intel. Lo tenéis por ahí, es un vídeo que ha funcionado súper bien y os lo recomiendo un montón. Pero ahora sabemos que aun con esa ayuda, Intel se fue de cabeza por un barranco en verano de 2024. Entonces, ¿qué hizo después de este éxito fugaz que tuvo con Alder Lake? Bueno, pues es que realmente no tenían casi nada con lo que competir contra AMD. Así que lo que hicieron fue esconder la verdad, omitir lo que no interesaba y además enseñar lo que les venía bien. Así en resumen lo que viene a ser que te dice tu madre que estás mintiendo. Pero realmente no mintieron tanto a los usuarios, sino a sus propios accionistas. Esto lo vamos a desarrollar ahora y ya lo veréis más claro. Y como nota extra, estas generaciones las analicé con Nate para los vídeos de su canal. Así que viví de primera mano, ¿vale? Todo lo que sería estas reviews. Entonces tenemos que desde Intel lanzan Alder Lake en 2021, posicionándose mejor que los AMD 5000 que habían sido lanzados previamente. Y ahora vamos a seguir viendo esta guerra en su forma cronológica para entenderla un poquito mejor. Los AMD Ryzen 7000 salen el 27 de septiembre de 2022. Después tenemos Intel Raptor Lake, recordemos la 13ª generación, que se lanza el 20 de octubre de 2022. Seguimos con Intel Raptor Lake Refresh, la 14ª generación, que fue el 17 de octubre de 2023. Y después tenemos los AMD Ryzen 9000 que fueron el 27 de agosto de 2024. Para terminar con los Intel Core Ultra 200 Arrow Lake en octubre de 2024. Bueno, como veis esto es una guerra entre marcas relativamente normal, ¿vale? Se van turnando entre ellas y además a Intel le gusta muchísimo sacar cada año una nueva gama de procesadores, con sus placas base, con diferentes sockets y demás, haciendo que todo se mueva, genere dinerito para ellos, sus accionistas y sus socios. Y ahora ya, sabiendo esto, podemos entrar con lo que sería omisión, mentira, trampa, ¿vale? Del equipo azul, y es que hay bastantes maneras de desvelarla. Pero realmente la más fácil es ir a ver las características técnicas de los topes de gama en lugar de fijarse solamente en el nombre comercial que nos da Intel. Así que vamos a analizar los i9 de 12ª, tercera y 14ª generación y vais a flipar, ¿vale? Las CPUs que voy a revisar son las KS, o sea, lo que sería las pata negra, las joyas de la corona de Intel. Y de primeras vemos que todos tienen los mismos 8 núcleos potentes, que en el vídeo de cómo Windows salvó a Intel está la explicación más completa de qué diferencia tienen estos tipos de núcleos, y vemos como de la 12ª generación a la 13ª pasan de 8 cores pequeñitos, los eficientes, a 16. Un salto que realmente fue muy aplaudido y que dio un empujón de potencia, sobre todo en multinúcleo. Pero que cuando pasamos a la 14ª generación se quedaron igual. Con lo que tenemos que desde la 13ª a la 14ª nos quedamos igual en el conteo global de núcleos. Y ahora vamos a analizar las frecuencias máximas de turbo de los P-Cores. Procesador 12900KS, frecuencia turbo 5,5 GHz. Procesador 13900KS, frecuencia turbo de 6 GHz. Procesador 14900KS, frecuencia turbo de 6,2 GHz. Aquí estamos viendo cómo tenemos primero un incremento de 500 MHz, después de solamente 200. Y esto tiene una trampa bastante grande. Estos son frecuencias turbo en un solo núcleo y además durante muy poco tiempo. O sea, realmente puede ser un parpadeo, lo que hace que sea una subida de potencia que sea simplemente marketing. Luego a la hora de aplicarlo vemos que era escasísimo. Y ahora vamos con algo un poquito peor. Las frecuencias máximas estables a la que pueden ir los 8 cores potentes. Ojo, aquí todo se la ve, no solamente un núcleo durante unos segunditos. Y esto ya veréis que es muy relevante y se nota mucho. Nos vamos otra vez al 12900KS. Aquí el turbo global es de 5,2 GHz. Siguiente, 13900KS, turbo global 5,4 GHz. Y el 14900KS, turbo global de 5,7 GHz. Como vemos aquí, las diferencias son aún menores. Intel insistió en que eran diferentes generaciones, les fue dando nombres bien chulos, ¿vale? Además, y lo que además aquí se esperara es que hubiese una mejora en potencia bruta o en eficiencia o en capacidades. Pero realmente aquí no tenemos nada de eso, solamente es un poquito más de velocidad punta, lo que viene a ser un overclock de fábrica. Y para conseguir este overclock, ¿cómo lo hacían? Pues subiendo los voltajes. ¿Y qué provocaba esto? Que estos chips se calentaran más. Y aquí los nombres internos de marca, como vemos, fueron cambiando. Primero era Alder Lake, luego Raptor Lake, pero en la 14ª generación yo creo que les dio esta vergüenza, ¿vale? Del poco cambio que había y lo llamaron otra vez Raptor Lake. Sí que es verdad que en algunos documentos era Raptor Lake Refresh y demás, pero lo que es de cara a la galería,
sí que teníamos la impresión de que era un cambio de generación, ya que sí cambiaban los dígitos completos. Pero por dentro ni a refresh llegaba, o sea, ya hemos visto que los megahercios cambiaban muy poquito. Y ojo que esto no fue exclusivo solamente de los i9, se repitió igual en los i5, los i7, los i3, en toda la gama. De hecho, cuando hice el análisis para Nate de la serie 14ª, al compararla con la anterior, la mejora fue de un 2%. O sea, esto en estadística se llama margen de error. O sea, vamos, que no había diferencia real entre una y otra. Tú pasabas aquí los benchmark, te daba uno 900 puntos y otro 910. O sea que realmente no había un cambio significativo, por lo cual mereciera la pena. Pero sí que hubo un cambio grande. Había una diferencia muy grande y eran las petadas aleatorias. Y ahora ya estamos llegando al momento del crash de Intel. Tenemos ya casi todos los ingredientes aquí en la masa, ¿vale? Para esta buena caída de bolsa que se estaba forjando. Pero nos falta el último punto y para mí el mejor. Intel fabricó estas generaciones con Intel 7. Pero ojo, que este nombre comercial escondía lo que es el mismo proceso de 10 nanómetros anterior. Era solamente un rebranding para así hacer parecer que estaba más cerca de TSMC. Y en realidad, lo que os comentaba antes, estaban exprimiendo los chips al máximo, subiendo los voltajes para sacar esos 100 o 200 MHz extra para justificar estos cambios de generación y por el camino hacer auténticos hornos. Hornos que además eran inestables y con muchos casos se podían llegar a fundir y morir. Y todo este desastre empezó con la salida de la 13ª generación y se volvió ya loco y crítico en la 14ª. Intel estuvo un montón de meses negando esto, obviamente, pero en los foros, webs de YouTube y demás, cada vez se estaba comentando más este tema. Y desde la marca no paraban de tirar balones fuera. Todo era culpa siempre de cualquier cosa menos de sus CPU. Un caso muy sonado fue el de Fornite, que recordemos que lleva un Unreal Engine 5, y cuando entrabas al juego, este motor normalmente tira a saco de la CPU o incluso te hace la carga de sombreadores y demás. ¿Esto qué hace? Las CPUs se ponen al límite. ¿Y esto qué provoca? Petada. ¿Vale? Te sale un reporte de crash que señalaba en este caso muchas veces a la GPU, que normalmente era una Nvidia. Porque la CPU, al volverse inestable, lo que hacía era petar el driver de Nvidia. De hecho, hubo tantas quejas, pero tantas, ¿vale? En los foros, reportes y demás, que los dueños de Fortnite, o sea, Epic y del motor Unreal, y los del equipo de Nvidia, tuvieron que salir a decir que, bueno, lo nuestro está perfecto. Y no queremos acusar a nadie, pero el punto común de las petadas es que todos son procesadores Intel de 13ª y 14ª generación. Aquí realmente, ¿vale? No estaban acusando directamente a nadie, pero vamos, estaban dejando una pelota gigante botando ahí, ¿vale? O sea, Intel, tranquilo, que tú no tienes la culpa, pero todas las petadas que hay, el punto en común es que usan tus procesadores. Y realmente, como veremos después, razón no les faltaba, ¿vale? Y la reacción de Intel, ¿cuál fue? Pues nada, minimizarlo, esto solo eran unos hilillos de plastilina, ¿vale? O sea, nada, sabéis, cosas pequeñas que no hay ningún problema. Tienes los foros petados, pero no hay ningún problema. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues estuvieron sacando varias actualizaciones de drivers, microcódigo para las CPUs, actualizaciones de BIOS, y la verdad es que no tuvieron mucho éxito. Los procesadores seguían petando o incluso algunos acababan muriendo. Hasta que llegó a agosto de 2024. Y aquí la cosa se puso bien caliente, y no precisamente por la llegada del verano. Bueno, aquí vamos a hacer una paradita técnica y os voy a contar una cosa que tiene bastante importancia para resolver estos eventos. Las empresas cada X meses, ¿vale? Las que tienen accionistas, tienen que presentar un informe a estas personas. Pues justo tocaba a finales del mes de julio. Bueno, pues con este dato en mente ya podemos seguir con los últimos intentos de Intel para salvarse, y es modificar un poquito la guerra de lanzamientos a su favor. Bien, pues como hemos comentado antes, AMD venía con su serie Ryzen 9000 fabricada por TSMC en 3 nanómetros. Y mientras tanto, los azules iban a lanzar los Intel Ultra 200 para escritorio. Exacto, aquí habían cambiado el nombre, ¿vale? Ya no es la 15ª generación. Yo creo que aquí el cambio de nombre lo hicieron como para olvidar el pasado, ¿vale? Y quitar un poco las manchas estas que estaban teniendo. Anda que no sabían aquí que le habían liado parda. Y ojo, que aquí lo que hemos comentado, que para fabricarlos tuvieron que irse a TSMC para hacerlos en 3 nanómetros. Sí que es verdad que estaban un poquito personalizados para Intel, pero bueno, lo normal. Y apuntamos este dato de TSMC que va a ser importante un poquito más adelante. AMD aquí, ¿qué hace? Adelanta el lanzamiento a agosto para salir antes que Intel. Recordemos en este punto de que ninguna de las dos marcas sabe exactamente la fecha de lanzamiento de la otra y tienen que ir jugando un poco a ciegas. Pero claro, Intel tenía la patata caliente de que las generaciones anteriores no paraban de dar titulares y no precisamente buenos, o sea, estaban todo el rato saliendo en medios con inestabilidades, roturas, petadas y demás. Y aquí la única solución para salvar a la 13ª y 14ª generación era actualizar las BIOS para bajar el consumo energético, quitarles ese overclock loco de fábrica y, por consecuencia,
a hacerles perder rendimiento. Esto, lo que como os he comentado, volvería estables a estas CPUs, evitaría que se rompiesen, pero a cambio lo que hacían era perder un montón de rendimiento. Y obviamente esto iba a provocar que la serie AMD Ryzen 9000 les iba a dar patadas por todos los lados, en juegos, programas y obviamente también en consumo y temperaturas. Y por cómo se vivió esta campaña de benchmark, mi sensación es la siguiente. Intel quería salir antes de las reviews de los Ryzen 9000, ¿vale? Sin los parches que le bajaban el rendimiento a sus procesadores. Y AMD quería salir antes que los Arrow Lake, ya que se pensaba que esta última serie iba a ser un bombazo, aunque luego realmente no fue para tanto. Y el resultado de todo esto, Intel no pudo aguantar la presión, que vamos a recapitular, no era poco. No vendían bien frente a AMD, ni en servidores ni en escritorio. Sus fábricas no estaban consiguiendo bajar de los 10 nanómetros reales. Además, no lograron entrar en el mercado ni de las GPUs para gaming ni de las GPUs para IA. Y además, para rematar todo esto, sus CPUs estaban petando y llenando internet de noticias y quejas. Y toda esta amalgama de desastres, ¿cuándo salió a la luz? Pues en la junta de accionistas del mes de agosto. Resultado de todo esto, pérdidas declaradas de 1.991 millones de dólares en esos primeros 6 meses de 2024, y cuando salió todo este reporte de cara a los accionistas, pues imaginaros, ¿vale? Gente volando por las ventanas, fábricas explotando, bueno, todo esto no, ¿vale? Pero yo creo que casi. Lo que sí que pasó realmente es que el valor en bolsa de Intel cayó en unos pocos días un 30%. Se bloquearon los proyectos de construcción de nuevas fábricas, se dejó de pagar el dividendo a los accionistas, que esto creo que les dolió en el pecho, y luego también, pues la ronda clásica de despidos. Un 15% de la plantilla a casita. Esto más o menos son unos 15.000 empleados, que casi nada. Bueno, ¿y qué nos deja claro esto? Pues que, por muy grande que seas, siempre puedes pegarte un buen tortazo o incluso llegar a desaparecer, como tenemos de ejemplo clarísimo Nokia. La diferencia es que Intel no puede desaparecer de una manera tan sencilla. Es una empresa estratégica para Estados Unidos y van a hacer todo lo que sea para salvarla. Pero bueno, eso ya lo contaremos en otro vídeo donde continuemos esta historia, ya que han pasado cosas loquísimas, como que el gobierno de Estados Unidos ha invertido en Intel, Nvidia ha invertido en Intel, AMD también parece que tiene algún pacto con ellos, o sea que tenemos aquí un centípede humano, ¿vale? Que están ahí invirtiendo todos entre ellos, lo cual vamos a dejarlo que se repose un poquito para ver cómo madura. Pero antes de irnos, ¿vale? Os he baiteado con el tema de la deuda de nuestro joven inversor, así que vamos a calcular cuánto perdió en estos días. Y con unas matemáticas muy rápidas tenemos que palmó $200.000 de una mañana para otra. Nada mal para estrenarse en bolsa, como nos contaba él. Aún así, ¿creéis que este joven inversor tendrá un plan maestro que nos va a callar la boca en el futuro para así poder ir a visitar la tumba de su abuela sin sentir esa vergüenza que le oprime el pecho? Yo realmente no sé nada de esto, ¿vale? No tengo idea de herencias millonarias por ahora. Lo que sí que quiero es que me dejéis el like, el sub, compartáis, y quiero leer vuestros comentarios y sobre todo a ver si os interesa continuar esta historia en el futuro. Adiós.